Bienvenidos a otro episodio de Cabo Rojo Informa, donde compartimos las noticias más importantes de nuestro municipio. Hoy tenemos una entrevista exclusiva que no te puedes perder. Antes de comenzar, no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube y visita caborojo.com/email. Una vez más, caborojo.com/email para unirte a nuestro boletín y recibir todas las actualizaciones importantes. Y recuerda, el próximo 19 de octubre tenemos a Ismael Toro en Cabo Rojo Comedy Nights. Los asientos son limitados, así que compra tu entrada ya en el Teatro de Cabo Rojo por solo $21. Empezamos en breve. Quédate con nosotros. Corio de Cabo Rojo, mi nombre es Ángel González, conocido como Papo Pistola, y les quiero dejar saber que el 9 de noviembre me estaré presentando en el Teatro Excelsior. Esto va a ser una noche de stand-up maravillosa, donde vamos a pasar mucha risa y muchos momentos mágicos. Nos vemos allá el 9 de noviembre y allí mismo pueden conseguir sus boletos en el Teatro Excelsior. Me dijo que no, mira quién llegó. Mi caborojo.com ya se prendió. Si quieres enterarte de lo que hay por aquí, caborojo.com te vas a divertir. Noticias con sabor al estilo local, con Ángel Armando, eso es genial. Cabo Rojo ríe, canta y baila así. Con caborojo.com te haces feliz. No te lo pierdas, ven a disfrutar. La fiesta informativa está por comenzar. Historias de mi pueblo son toda una fiesta. Las tradiciones vivas, que el corazón no perca. Muy buenas noches, familia, muy buenas noches y bienvenidos a un nuevo segmento de Cabo Rojo Informa, tu segmento los jueves, donde un líder del municipio viene y te informa directamente de su área de responsabilidad. Así tú te enteras directamente de la fuente. Y hoy tenemos al licenciado Kevin Casa. Buenas noches. Casta. Casta apellido, porque tengo madre. Aunque a veces no lo parezca, ¿verdad? Pero ya tú sabes. No, es que siempre me gusta honrar a mi mamá, ¿verdad? Yo creo que eso es una parte fundamental de nuestra formación. ¿De dónde venimos? ¿De dónde venimos? Eso es así. ¿De dónde usted viene? ¿Quién es Pues mira, Kevin? yo te puedo decir, te voy a decir un poquito de mí. Yo soy el más pequeño de cuatro. Yo soy natural de Añasco. Llevo 28 años, 26 años aquí. Desde que me casé, una caborrojeña me raptó para acá y soy caborrojeño ya. O sea, yo no reliego mis raíces, pero definitivamente yo amo este pueblo y por eso me enrollé las mangas. Pues, como te dije, soy el menor de cuatro. Mi hermana mayor se llama Beverly, mi hermano Delvin, Maleni y este servidor. Gracias a Dios, ¿verdad? Yo quedé huérfano cuando tenía 10 años. Mi papá murió a los 41. Este, pero le doy muchas gracias a Dios que tanto mis hermanos como yo, todos somos profesionales. Yo llegué un poquito más lejos, ¿verdad? Porque tengo un juris doctor, soy abogado licenciado en notario. Este, Hablando de la profesión, pues, tengo un bachillerato en Ciencias Sociales con Justicia Criminal, un minor en Ciencias Políticas. Fui mediador certificado por el Tribunal Supremo. Soy HIPAA Compliance Officer. Soy abogado, litigante. Contrario a mucha gente, ahorita me preguntaba fuera del aire,
¿cuál era mi especialidad? La realidad es que los abogados no tenemos especialidad. Lo que pasa es que nos dedicamos a un área en específico. En el caso mío, desde que yo me gradué, toda mi formación ha sido en el derecho de salud, derecho administrativo corporativo y civil. Y yo tuve el privilegio de coger clases con el procurador del empleado a nivel central. Se llamaba Félix Bartolomé, excelente profesor. Y a mucho orgullo saqué 100 en la clase. Y si estaba viendo por ahí, que escriba a ver si es verdad. Tuve esa bendición. Contrario a mucha gente, porque mucha gente tal vez se pueda dedicar al derecho laboral, pero no tiene la base, porque eso es una electiva, no es medular. Las 13 materias en la Facultad de Derecho no está comprendida esa. Eso es una electiva. Como si me preguntaras de derecho de inmigración, yo te diría que sé lo que tú sabes de tocar violín. Nada. Porque pues es una electiva, o sea, para tener el conocimiento tienes que haber cogido la clase específica. ¿Qué más te puedo decir? Pues soy enlace del Tribunal Supremo, del Tribunal de Primera Instancia para asuntos de Ley 54. Soy el enlace también, el coordinador de AMSCA, como coordinador de un área de trabajo libre de drogas, que me certifiqué apenas el viernes pasado. Voy a tener una conferencia de la 408 el 31 y el 1, que voy a estar en San Juan también. Así que nada, tengo un buen background. Oye, si hubiera traído el expediente mío educativo, pues te podría hablar más específico, pero básicamente eso es lo que tengo. Escuché como 17 títulos. Más o menos. ¿Cuándo tiene tiempo para las cosas personales, para los hobbies? Pues fíjate, llegó un momento de mi vida, mira qué interesante, que yo me descuidé mucho. El Kevin que tú estás viendo ahora no es el Kevin que quizás pudiste haber visto hace 2 años. Yo en la facultad de Derecho yo engordé 100 libras. Yo era atleta y pesaba 160 libras, pero en la facultad de Derecho engordé 100 libras y fue progresivo. Y bueno, y esto es un mensaje para todo el mundo. Oiga, precisamente lo que me estás preguntando, no deje de hacer las cosas que a usted le apasionan. Yo creo que las cosas más interesantes y más enriquecedoras para el cuerpo es poder sacar un tiempito y hacer ejercicio. Oye, yo me voy desde casa, yo soy vecino tuyo, yo vivo aquí en Margarita. Yo me voy de casa y le doy hora 40 minutos caminando y eso es una liberación de estrés tan increíble. Uno mira los árboles, los pajaritos, los nenes jugando balompié. Oye, y eso es una terapia para mí. Antes de venir aquí, yo vine de hacer ejercicio. Le pregunto, ya que está haciendo ese tiempo de caminar, recientemente me estoy tropezando con unos temas de salud y le voy a preguntar, ya que está en ese viaje, de que debemos caminar de 7.000 a 15.000 para Pasos. pasos diarios, Ujú, para el corazón, para... correcto. ¿Qué ha escuchado sobre eso que me puede educar ya que está en ese viaje? Bueno, yo te puedo decir que uno de los mejores ejercicios aeróbicos, ¿verdad? Ciertamente es el caminar, ¿verdad? Es un ejercicio aeróbico que te ayuda a- al sistema, ¿verdad? Circulación, el corazón. Yo te puedo decir que para mí y para mucha gente que conozco ha sido una terapia extraordinaria. Eh, Cuando uno integra esto, primero, los niveles de estrés bajan considerablemente y te lo puedo decir por experiencia propia. Yo creo que eso es un momento liberador, que después se convierte en un vicio positivo, definitivamente. Eso es bueno. Sí, ¿Ya has rebajado las 100 libras? bueno, yo ya he rebajado más, ya he rebajado más. Yo ahora mismo estoy en 194 libras, se supone que llegue más o menos 180, 170, porque ya soy viejito, pero en esas estoy. Yo llegué a pesar, ¿verdad? Y ahora no me avergüenzo decirlo, yo llegué a pesar 349 libras. Y eso fue, mira, esa es la experiencia más terrible que puede experimentar un ser humano, porque la gente cree que es una decisión y no es una decisión. Llega el momento de que la vida sedentaria, los malos hábitos, comer antes de acostarte,
eso es una bomba de tiempo. A mí, bueno, yo eliminé la apnea del sueño, los niveles de azúcar estaban ahí medios malitos. También yo estoy, bueno, todo se reguló. Ayer precisamente estaba tomando la presión con los muchachos de Salud para mi Pueblo, que lo tenemos permanentemente allí, y saqué 116/80 en presión y oxigenación en 98. Yo estaba como una de 15, ya tú sabes. Pero sí, yo creo que es una buena alternativa. Y precisamente atándolo al gobierno, yo creo que Jorge ha hecho un extraordinario trabajo en la parte de devolver, ¿verdad? Ese tipo de nichos, ya sea de las amas de llave, Salud para mi Pueblo, ¿verdad? Que dan apoyo, vacunan, están pendientes a todos estos viejitos, estas personas que quieran cuidarse. Antes de entrar en temas profundos del municipio, ¿Cómo no? ¿algún mensaje que le quiera enviar a las personas que quizás estén sobrepeso, que quizás estén sedentarias, del punto de vista de usted que ya ha pasado por esa Sí, experiencia? mira, que el lunes que viene no es el momento, es ahora. Siempre nosotros, no sé por qué razón, ¿verdad? Decimos, no, no, yo empiezo el lunes. Y la consistencia. Ciertamente, lo que yo viví, la realidad es que yo estuve por 12 años obeso, obeso, y llegué a ser obeso mórbido, ¿verdad? Dentro de la guía. Este, pero la realidad es que nunca mañana es el momento, siempre tiene que ser ahora. Y hacer los cambios y ser consistente en el sentido de que te vas a frustrar. Mira, mi cuerpo se resistía. Yo estuve como 3 meses haciendo dieta. Yo comía bien limpio y estaba haciendo ejercicio y la báscula no bajaba. Estuve 3 meses. Eh, y, y en muchas ocasiones anteriores, eso crea una frustración brutal, a tal nivel de que tú dices, pues mira, Dios me quiere gordo, pues que se chave. Y aumenta 30 más. La realidad es que tienes que tener paciencia, paciencia, porque después la báscula hace así de momento. Yo de 2 semanas, bueno, estuve como 3 meses y de momento la báscula bajó 30 libras, después 60 y así por el estilo. Y sí, estuve hace un mes estancado. Estuve en las 204. Estancado, estancado. Le subí media hora más de caminata y dio resultado. Y oye, si yo lo hice, lo puede hacer cualquiera, cualquiera, porque hay que tener disciplina. Y sabes qué, hay muchas veces que uno trabaja en muchas áreas de tu vida y eres bien disciplinado en muchas áreas y te olvidas de lo más importante. Este es el templo del Espíritu Santo. Oye, tienes que protegerlo, tienes que cuidarte. Sin salud, tú no puedes cuidar a tus hijos. Sin salud no puedes trabajar, no tienes el ánimo. Y muchas otras cosas. Mira, una cosa tan sencilla como amarrarte los zapatos. Bueno, el que no ha sido gordo, no, tal vez ni se lo imagina. Pero cuando yo pude cruzar mi pie después de tantos años, para mí eso fue un logro. Oye, no quiero ser ¿verdad? Convertirme ¿verdad? En el niño símbolo de la obesidad, ¿verdad? Pero la realidad es que es una cosa bien complicada, bien difícil, es una enfermedad, y yo creo que es una enfermedad generalizada, porque nosotros los puertorriqueños lamentablemente comemos malísimo. Comemos rico, pero malísimo. Así que nada, es una invitación a que todo es posible. Todo es posible. ¿Cuál es el título oficial de usted en el municipio? ¿Cómo el título? Mi Sí, título, o sea, mi función. sí. Ok, yo soy director de recursos humanos. No obstante, como soy abogado, ¿verdad? De profesión, prácticamente me consultan todo, de diferentes áreas. Trabajo en la Junta de Subasta, muchas veces la presido, ¿verdad? Cuando la presidenta no está. La Junta de Corporaciones Municipales. eh, Soy presidente del Comité de Ética, entre otras cosas. O sea, tengo varios sombreritos y como te dije, oye, soy el enlace de la sala especializada de violencia doméstica. Estoy prácticamente en todos lados.
Ya que tiene sus ojos y manos en muchas áreas, ¿qué me puede hablar? Una de las cosas que cuando yo estuve fuera 25 años. Ok, Cuando llegué, quizás vi unas cosas en otros sitios que no vi en Cabo Rojo o en Puerto Rico. Y a veces me pongo a preguntar, ¿cuándo innovamos? ¿Qué hay? ok, Desde que usted está aquí, la nueva administración, ¿qué me puede decir de innovación? ah, de innovación. ok. Mira, te voy a hablar específicamente de recursos humanos. Mira, cuando yo llegué a recursos humanos, eh, desde el 2012, ¿verdad? Y tengo que hacer un paréntesis. Desde el 2012, cuando yo trabajaba en la propaganda, yo trabajaba como coordinador de medicamentos especializados, eh, y fue después de salir del NCS, del plan médico. eh, eh, yo ponchaba desde el celular, o sea, desde el 2012. O sea, yo tenía la capacidad de ponchar del celular, obviamente tiene GPS, tú ponchabas, iniciabas tu jornada y cuando terminaba, y yo era excepto, ¿verdad? Y cuando yo llego al municipio, sí habían ponchadores electrónicos, no, yo no puedo decir otra cosa, pero los balances y los cálculos que se hacían de los balances eran a mano. Todavía a estas alturas de nuestra tecnología eran a mano. Yo le llamaba la, la- eran como una tarjeta acumulativa, ¿te acuerdas lo que tenían las maestras? Yo le llamaba las tarjetas diabólicas porque, oye, había que estar en la NASA para sacar los cálculos. Oye, y también vienes y tienes errores humanos. Entonces, venía todos los meses, yo tenía empleados en la oficina con razón o sin razón, ¿verdad? Que me quitaron un día, que los balances no me cuadran y todo eso. Y uno de los primeros proyectos que yo traje al municipio, ¿verdad? Con la anuencia, claro está, ¿verdad? El de la política pública es el alcalde, pero yo se lo propuse al alcalde. Nosotros trajimos el módulo de recursos humanos para todo lo que tiene que ver con ponches y todo. La realidad es que ahora los empleados, todos, pueden acceder a su perfil del empleado con su número de empleado, puede ver sus balances de enfermedad, vacaciones, solicitar vacaciones, todo por la aplicación. Los que tienen privilegio de ponchar afuera, ¿verdad? Pueden ponchar afuera. Si van para San Juan, yo le activo para que puedan ponchar. O sea, nosotros cambiamos de algo que era totalmente manual y que tenía hasta cierto punto un criterio subjetivo, porque tú te puedes equivocar. Y el sistema, pues vino a remediar eso. Prácticamente yo no tengo a nadie. Incluso nosotros recibimos el premio de Granicus, ¿verdad? Que fui yo y me invitaron a ser este conferenciante. Granicus es una de las compañías más famosas gubernamentales que tiene que ver con la tecnología, de procesos tecnológicos. Nosotros recibimos esa premiación. Yo fui al Sheraton y, ¿verdad? Di parte de la conferencia, incluso de la conferencia yo la llamé innovación. Era que casualidad que estabas mencionando lo de innovación y traje a colación de que la tecnología vino para usarse. Ciertamente, cuando nosotros entramos a un mundo global, si nosotros nos quedamos atrás, nos pasa lo que le pasó a que Blockbuster, ¿tú lo ves por ahí? ¿Verdad que no? Pues sabes que cuando empezó el streaming, Blockbuster dijo, no, no, yo apuesto a que la gente va a ir a las tiendas, ¿sabes qué? De 30 millones que tenía en activo, en menos de 2 años, cero. Tuvieron que cerrar a nivel nacional, yo no sé cuántas. Kodak. Kodak, una empresa centenaria, yo creo que es del 1800 y pico. ¿Sabes qué? Cuando vinieron las cámaras digitales, se tardaron mucho y Canon le pasó por el lado. O sea que nosotros, gubernamentalmente, yo sé que los procesos lamentablemente son más lentos. Y es por todos los controles. La gente le dice burocracia, pero la realidad es que pues nosotros pagamos por lo que los hicieron mal. Y entonces pues la agilidad gubernamental se hace un poquito más complicada, incluso mucho más cara, precisamente por
Tal vez porque nosotros nos tardamos mucho en pagar, porque tenemos que verificar, ¿verdad? Muchas cosas, contrario a la empresa privada que puede cambiar de un día para otro. Pero lo importante es, y ahora viene la inteligencia artificial, o sea, es maravilloso poderla utilizar para beneficio del gobierno. Y esos son, yo quiero seguir implementando diferentes ¿verdad? Aplicaciones al municipio, primero para que nos den más performance y nos ayuden primero a tener, o sea, utilizar a las personas donde verdaderamente las tenemos que utilizar. Porque si ¿verdad? La tecnología nos ayuda en cierta manera, oye, o sea, nosotros podemos utilizar a esas personas donde verdaderamente es el servicio a la persona. ¿Qué otra aplicación le gustaría implementar o qué otra innovación tiene en su radar? Pues mira, nosotros estamos viendo primero los documentos públicos. Yo creo que debemos movernos, y existe la aplicación, debemos movernos para eliminar el papel, paperless. O sea, yo creo que eso es absurdo. Nosotros tenemos que imprimir las órdenes de compra, que si las órdenes de cambio de recursos humanos para el expediente. Yo creo que todo eso debe ser digital. Los documentos públicos, incluso, ¿verdad? A la luz de la ley de transparencia, la ley 141, yo creo que eso sería fantástico, porque, ¿verdad? Uno digitaliza y hay ciertas cosas que son confidenciales que la propia ley lo establece. Simplemente la gente no tiene acceso a eso, pero lo que sí es público, los documentos creados, pues, ¿por qué no? ¿Entiendes? Y que la gente pueda acceder y si hay que pagar algún arancel, que lo pague ahí mismo. ¿Verdad? Otra de las cosas que yo creo que sería fundamental, que yo se la estaba planteando al alcalde y Granicus también tendría una aplicación que nos podría ayudar con eso, es tener una plataforma de todas las instalaciones públicas de Cabo Rojo. Y me explico. Que sea una aplicación como si fuera una aplicación de Airbnb que tú, vamos a suponer, queremos alquilar el centro de convenciones, que la persona inicialmente dice, mira, tengo tales fechas disponibles, la blanquea, cuántas mesas necesito, empieza a montar, cuánta capacidad tengo, pues nosotros tenemos diferentes salones. Yo creo que esa oportunidad que tenemos, ¿verdad? Son puntos de oportunidad que tenemos en el municipio para hacerlo más eficiente y lo que nos quede, ¿verdad? Que puedan pagar el depósito en ese momento y todo. Y lo que nos quede es formalizar contratos, ¿verdad? Que eso sería finiquitarlo, ¿verdad? Y yo creo que se pueden hacer muchas cosas. Bueno, hay infinidad de cosas que se pueden hacer que estaríamos hasta mañana hablando. Pero para mí, yo soy bien tecnológico. Sí, A pesar de que tengo 54 años, pero soy tecnológico. eso es bueno, me gusta, me gusta. Cambiando el tema brevemente, estamos Sí, ya que menciono que es abogado, licenciado, sí. y estamos en tiempos de elección. He visto unas publicaciones en las redes sociales Sí. tirándole a los políticos Y a las personas a las privadas. personas privadas. ¿Qué me puede educar del punto legal de eso, Pues amigo? mira, hay varios casos. Hay varios casos. Yo quisiera enfocarme, ¿verdad? Primero es que la gente se cree con el derecho de decir lo que quiera en Facebook. Hay varias instancias donde el derecho a la libre expresión está limitado. Una son palabras con riña, ¿verdad? Eh, lo que es, ¿verdad? Siempre ese es ¿cómo se dice? El ejemplo más clásico. Tú no puedes ir a un cine a decir que hay fuego, si no te sacan arrestado. Tú puedes alegar que es libre expresión. No, no lo puedes hacer. Eh, pues mira, ciertamente la gente se equivoca a que nosotros somos empleados públicos y a la misma vez somos figuras públicas. Eh, Peor aún, el que no esté involucrado en la figura pública se expone ciertamente a una acción de libelo o difamación. Y yo puedo ir, porque hay gente que se escuda por las redes sociales y pone, ¿verdad? Fantasmas, ¿verdad? O nombres ficticios. ¿Sabes qué? Yo puedo ir al tribunal, hacer una demanda y poner John Doe.
y decirle, supinar a Facebook, y Facebook me tiene que decir quién es. O sea, hay formas de hacerlo. Y lamentablemente, a mí lo que me preocupa de todo esto es que nos hemos convertido y la gente como que ha entendido de que esto debe ser así. Yo entiendo, tú puedes fiscalizar, pero no difamar. Usted fiscalice. Oye, usted se puede equivocar. Estamos de acuerdo, pero rectifique, rectifique. A veces yo he visto tantas cosas y yo digo, obviamente las personas, si son las personas adversarias, ¿verdad? Obviamente están incapacitados para administrar porque no saben lo que están diciendo. Simplemente no saben lo que están diciendo. Y hay dos casos leading que quiero llamar a la atención. Hay uno que sé que tiene que ver con el periódico Oriental, pero hay otro que siempre me voy a acordar, que es Vigorolo de Sara versus Quiznos, que está el derecho a imagen y está la difamación. O sea, tú no puedes utilizar la imagen de alguien para cuestiones comerciales. Incluso ese caso es leading porque Roberto Vigoró, que era el representante para aquel tiempo, Quiznos, ¿verdad? Una empresa de sándwiches, cogió una frase de él y hizo un anuncio. ¿Y sabes qué? O sea, estaban lucrándose con una frase. Y ellos levantaron, no, él es una figura pública. Y el Tribunal Supremo le dijo, sí, pero tú lo estás utilizando la imagen de él para beneficiarte económicamente. Eso, es verdad, son daños. Y ese es un caso leading. El otro es que lo anoté por aquí, que este caso sí que es bien interesante. Este caso, para que lo busque la audiencia, es Gómez Márquez y otros versus Periódico Oriental Inc. En este caso en particular eran empleados públicos de confianza que daban, ¿verdad? Eh, Establecían hasta cierto punto política pública, pero no eran figuras públicas, no eran electos. O sea, acuérdate que la doctrina de figura pública lo que establece es que tú tienes preeminencia en los foros públicos, que tú puedes tener el acceso a rebatir cualquier imputación en contra tuya. Y ellos no cumplen con ese requisito. Contrario a lo que son los policías, que por designación, porque ellos no son figuras públicas naturales, por designación, el Tribunal Supremo dijo, sí, ellos son figuras públicas, que para mí está mal resuelto, ¿verdad? Pero eso se llevará en un momento dado al tribunal, porque cogieron un caso de Nueva York que hacía las veces, ese superintendente hacía las veces como el superintendente de la policía de Puerto Rico. O sea, si tienes previnencia, si puedes llamar una conferencia de prensa, o sea, sí tienes preeminencia. Pero los policías rasos, ¿sabes? No para mí, ¿verdad? Pero nada, yo respeto las decisiones del Tribunal Supremo, aunque difiero respetuosamente. Edúqueme, porque a veces me puedo perder en el legaliz, en el Ajá, legaliz. claro. Claramente, si me puede decir en arroba habichuela, ¿cuál es la diferencia entre un empleado municipal y la diferencia que está tratando de hacer de una persona pública? Ok, las personas públicas, precisamente, como te dije, tienen preeminencia. Casi siempre las figuras públicas naturales son las personas electas a puestos políticos o personas que por su posición tienen ese alcance y esa forma de cambiar la política pública. O sea, pueden hacer política pública. Por ejemplo, los jefes de gabinete, o sea, son de confianza del gobernador, tienen acceso a la prensa, ¿verdad? Y se someten a ese escrutinio público. Ellos son figuras públicas naturales, los que son escogidos por voto popular, como lo serían los legisladores municipales, los alcaldes, gobernadores, legisladores, son figuras públicas, y los artistas. Y los artistas. Y en estos casos, si nos fuera a educar, si me fuera a educar a las personas que están viendo, ¿qué es lo que no podemos hacer o no debemos hacer? Ok, primero, difamar, o sea, o liber, que es la forma escrita. Nosotros, primero, no podemos utilizar imágenes de personas privadas. Primero porque eso se llama el derecho a imagen. El derecho a imagen regula tanto la imagen como el uso de la imagen.
Así que eso está regulado, hay una ley que regula el derecho a imagen y está, pues claro está, la concesión de daños por libero, o sea, decir algo que es falso o por difamación. En el caso de las figuras públicas, la vara es bien alta. Y me explico. Sí se puede probar. Hay un caso que es el de Carlos Romero Barceló versus G. Fernández, que se pudo probar que hubo malicia real. En el caso de las figuras públicas, se tiene que probar malicia real. No es suficiente que tú dijiste mentira. Tiene que, para que prospere una acción, tienes que probar que la hizo con malicia, o sea, a conciencia de que era falsa y para perjudicar. Ese mantra es casi imposible probarlo en las figuras públicas, ¿sabes? Porque ¿cómo tú te vas a meter en la mente de la otra persona? Tiene que haber un testigo o alguien que haya una colusión, ¿verdad? O que se hayan puesto de acuerdo para afectar a una persona. Otra de las cosas que estaban sonando recientemente en las redes sociales, quizás usted me pueda ayudar y educarnos un poco, es lo del nepotismo. Ajá, Yo en lo personal, yo estoy en contra de eso. claro. ¿Qué me puede decir de las publicaciones que están en las redes sociales, del Bueno, nepotismo? primero que el nepotismo es ¿verdad? Está prohibido por ley. Y hay varias vertientes de nepotismo, claro está. Para que haya nepotismo dentro del gobierno, primero que la persona que se nombra tiene que tener, o sea, la persona que nombra o la persona cerca del ente nominador tiene que tener una influencia. Incluso está el caso de Pelle. El caso de Pelle fue interesantísimo porque Pellé era el vicealcalde y nombraron al hermano de Pellé como, ay Dios mío, comisionado de la policía. Y entonces Ética Gubernamental le radicó un caso de nepotismo diciendo que al Pellé tener una posición de tan alta jerarquía dentro de la administración, como lo era el vicealcalde, pues él influenció para que nombraran al hermano. Pues la realidad es que el Tribunal Supremo dijo que no se debe basar ninguna acción a base de inferencia. O sea, tienes que tener prueba directa. La realidad es que el alcalde le cede todas las facultades ya sea al administrador y eso lo dice el Código Municipal, la Ley 107 del 2020, le cede todos los poderes al administrador o al vicealcalde, excepto, y lo dice claro, excepto la autoridad nominadora. O sea, ¿qué facultad tiene el vicealcalde o el administrador para influenciar nada? Porque no tiene la facultad. Y para que eso sea posible, tú tienes que tener pruebas. Ok, lo importante, tercer grado de consanguinidad y cuarto de afinidad. Eso es el nepotismo. Tú no puedes nombrar a nadie dentro de la línea de mando. En el caso mío, gracias a papá Dios, yo no tengo a ningún familiar. Pero el alcalde no puede nombrar a nadie que sea dentro de ese grado. Odio tirar nombres Ujú. porque eso no es el punto, pero para tratar de aclarar cualquier duda que haya en el Sí, futuro, la publicación se refería a Mabel. maybe. ¿Qué me puede decir sobre eso? Primero que no hay nepotismo. Vamos a ser claros y directos. Mabel Pavón es una contratista independiente y los que saben lo que significa eso, ¿verdad? Lo que le llaman por ahí servicios profesionales. Y ese tipo de posición específica, ella es ayudante especial para todos los asuntos del alcalde. Y la realidad es que si nosotros la hubiésemos nombrado, ¿verdad? Como una empleada regular o transitoria o de confianza en nuestra administración, con las horas que le dedica esa mujer, que yo te puedo asegurar que le dedica más de 10 horas diarias, sería
no costo efectivo para nuestro municipio. Pues, primero, porque le tendríamos que acumular TC, o sea, tiempo compensatorio por un tubo y 7 llaves, esa mujer nos falta, aparte de los beneficios marginales. La realidad es que para ser contratista independiente o servicios profesionales, ciertamente eh, lo, lo que le da valor a eso es la flexibilidad, porque servicio profesional no tiene un horario específico. Tú puedes hacer la tarea, ya sea sábado, domingo, fines de semana, por la noche, por el día, y simplemente factura. Yo te aseguro, y puedo garantizarlo, ¿verdad? Con mi palabra, de que lo que Maybol Pavón factura jamás se compara a lo que ella trabaja. Si hay alguien, como te dije, yo tengo muchas personas que yo admiro, pero yo tengo dos en especial y si, espero que me esté escuchando. Una es Petra Valdés, que fue mi jefa en MCS. Esa mujer era a otro nivel. Y Mabel Pavón, definitivamente, sin duda alguna. Licenciado, ¿qué desafíos tiene recursos humanos en el municipio? Mucho, mucho. Primero, la realidad contractual. Primero, nosotros tenemos un plan de clasificación y retribución que data de los 96, que nosotros pues hemos querido ir trabajando con eso, pero la realidad es que cuando nosotros entramos a la administración encontramos eh, muchas cosas baratas, la realidad, sin duda alguna. Y entonces hemos estado enderezando tanto las finanzas como devolviéndole la dignidad a los empleados. Fue interesante, ¿verdad? Y no me quiero despegar mucho del tema de lo que me estás preguntando, pero tan cerca como ayer, cuando yo me estaba tomando la presión, interesantemente, uno de los muchachos que son enfermeros graduados de allí, me estaba diciendo, licenciado, usted sabe que en el 2021 las presiones de estos empleados estaban voladas y yo le puedo decir que parece mágico, que, ¿verdad? O divino, vamos a ponerlo así, que el día de hoy las presiones de los empleados están bastante reguladas, casi todos están bastante bien y yo, ¿verdad? Me di tres patas en el pecho porque yo digo, la realidad es que le devolvimos la dignidad. Cuando nosotros entramos había una jornada reducida que para mí era injustificada y te voy a explicar por qué. El- la pasada administración cogió 4 préstamos para gastos operacionales. Y entonces tú te preguntas, eh, ¿por qué la reducción si se tomaron préstamos para gastos operacionales? O sea, no tiene sentido. Y entonces, ¿verdad? Cuando nosotros cogimos, hubo muchas partidas que no se estaban pagando, que nosotros asumimos la responsabilidad, y en los primeros 6 meses restituimos la jornada, ¿verdad? Eh, Se hizo un presupuesto balanceado. Incluso hoy día te puedo asegurar que tenemos un superávit. Eh, Cogimos una plantilla aproximada de 404 empleados. Nosotros tenemos 485 más o menos, 89. Desde que nosotros entramos a la administración, obviamente heredamos el 50% del presupuesto anterior, pero desde que nosotros empezamos a presupuestar lo que es gasto de nómina, aparte de que le dimos prácticamente el 98% de los empleados aumentos, una y dos veces, aparte de los premium pay. La realidad es que por los diferentes programas que hemos trabajado, como lo es reembolsos de nómina por COVID, a todos los policías, el reembolso de la ley 52, ¿verdad? Los fondos de la ley 52, INSET, que traímos a más de llave. Nosotros cogimos cuando entramos a la administración eran como 30 y pico de amas de llave. Nosotros tenemos 76 a 80 amas de llave. O sea, prácticamente duplicamos y un poquito más. Eh, pues mira, nosotros hicimos todos estos ajustes y te lo puedo enseñar. Te lo puedo enseñar fuera del aire también. Aproximadamente 9 millones de dólares nosotros nos ahorramos desde el 2021 hasta acá en gastos de nómina.
lo presupuestado versus lo gastado, para que tengas una idea. Tocó la salud de los empleados. Edúqueme, ¿qué no sé sobre lo que estaba pasando con la salud de los empleados? Bueno, acuérdate que, oye, cuando tú haces una reducción a una jornada laboral, no es simplemente la jornada que tú lo reduces, es que tú estás afectando a un ser humano. O sea, a muchas personas le bajaron un 40% de su salario. Perdieron casas, carros, matrimonios, hubo subsidios. Y eso es un hecho. O sea, eso no me lo estoy inventando yo. Yo no estaba allí, pero eso fue un hecho. Todavía hay gente que está pagando las consecuencias de, ¿verdad?, de esa decisión justificada o no justificada, ¿verdad? Ya cada cual con su conciencia. Yo verdaderamente no hubiese dormido tranquilo, porque si hay algo que tengo es sensibilidad, de verdad. Educación continua para los empleados. Pues mira, nosotros hemos hecho varias dinámicas, entre ellas, pues, ética, hemos hecho, ¿verdad? Hemos traído psicólogos, hemos hecho muchas dinámicas, hemos traído lo que te dije de Granicus, ¿verdad? Diferentes educativas. Hemos tratado el Contralor de Puerto Rico, hemos tratado de siempre mantener a los empleados lo más adiestrados posible. Eh, Hay una posición que no quiero mencionarlo, ¿verdad? Porque no quiero meterme en esos asuntos. Pero recuerdo que una persona dijo que a ella nunca la habían adiestrado para una posición que estaba ejerciendo. No lo voy a mencionar de verdad porque no hace sentido, ¿verdad? Ser overkilling. Pero la realidad es que, oye, nosotros hemos tratado de mantener, ¿verdad? Ese vínculo de educación, tratar de establecer las cosas como son, ¿verdad? Eh, Había muchas cosas que la gente pensaba que eran de una forma. La realidad es que hay muchos procesos que nosotros tuvimos que ajustar que no se estaban haciendo bien. Me dijeron que llegó el FBI hoy al apartamento. Bueno, lo dijeron de ayer. Mira, qué interesante. Los únicos federales que fueron al municipio eran los carteros. No, mira, tú sabes que, ay, perdóname que te tuteé. Usted sabe que en las redes sociales, lamentablemente, la gente se cree que son gatilleros, qué sé yo, de las redes. Y dicen cualquier cosa y es interesante cómo hay gente que sin conocimiento alguno, oye, tómese un ratito y averigüe o analiza lo que se está diciendo, por Dios. Este, Esta persona estaba diciendo que el FBI estaba investigando a la policía estatal porque había una conspiración para ocultar al más buscado burro. Y entonces ataron con eso al municipio de Cabo Rojo. El tipo lo cogieron en la A. Entonces, la gente repite como el papagayo, que eso es algo increíble. Mire, no, no, gracias a Dios, ¿verdad? Nosotros hemos trabajado de forma decente en el municipio sin ninguna consideración personal. Y una de las cosas que la gente no sabe, el alcalde es abogado. ¿Usted sabía eso? El alcalde es abogado. El alcalde no va a prestarse a eso. Él conoce muy bien las leyes. Lo más bonito que yo tengo es que tengo un alcalde, primero, que sabe de finanzas y que yo puedo hablar con él de tú a tú. Oye, eso es una gran bendición. Y la sensibilidad que tiene ese hombre. Bueno, nosotros no votamos a nadie cuando entramos. Contrario a muchas administraciones, oye, con razón o sin razón. Nosotros entramos a la administración, yo recuerdo que una, una de las empleadas llegó a donde mí que identificó que yo iba a ser el de recursos humanos. Me dijo, ay, licenciado, por favor, no nos deje sin trabajo. Yo la miré, yo le dije, aquí nosotros no vinimos a eso. Nosotros, aquí el que trabaja, trabaja. Y le digo más, yo soy de confianza, ciertamente, y yo tengo unos ideales. Yo miro la cámara con la convicción de que haya algún empleado que me diga a mí si acaso en algún momento yo tuve alguna consideración política con ellos. Jamás. Primero que no los conozco, o sea, no los conocía.
Y yo jamás le pregunté. A mí, el que trabaja bien, trabaja bien. Eso es lo que se trata del servicio público. La consideración política, mira, si usted vota por quien quiera votar, ese es su problema. Vaya a los mítines que usted quiera, pero en el municipio nosotros nos debemos al pueblo. Se tiene que trabajar por el pueblo y para el pueblo. Y eso es lo que nosotros tenemos que velar. Me vino a la mente cuando estaba escuchando demandas. Sí, ¿Hay muchas demandas en contra del municipio? cero, Cero. cero. Y demandas laborales menos todavía, para nada. ¿Cuántos años me dijo que tenía? 54. Hay algo, si tuviera la oportunidad de hablar con Sí, su yo más joven, sí. ¿qué se diría? ¿En qué sentido? Perdóname. ¿En qué sentido? Oye, Nosotros, me gustan las sí, clarificaciones. sí, Usted es sí, de los míos que sí. busca clarificación. No, es general. Normalmente, lo primero que le venga a la mente. Ok, mira, te voy a decir una conversación que tuve hace poco. Una persona se acercó a mí y me dijo, Casta, ¿a usted no le gustaría ser juez? Y yo le dije, ¿sabes qué? Si tú me lo hubieses preguntado hace 15 o 20 años atrás, a mí me brillaban los ojos. A mí no me gustan ahora mismo, a esta altura de mi vida y a este nivel de madurez que tengo, y voy a seguir creciendo, claro está. eh, no me interesa, porque no me gustan los aplausos ni las luces. Ahora mismo yo estoy contigo, pero yo le digo a la gente, yo no soy figura pública, yo no estoy en la papeleta. Yo vine aquí a realizar una labor y créanme, en contra de mis intereses económicos. Porque contrario a lo que piensa la gente, que yo me estoy ganando un salario Cadillac, usted no se imaginaba lo que yo me ganaba en mi oficina. So, me está diciendo que cogió un pay cut para entrar al municipio. Ciertamente. Y te voy a decir porque como yo creo mucho en las cosas espirituales. Cuando yo fui a entrar al municipio, pues fue algo divino, de verdad. Porque yo abría cada Facebook, letrero, decían, las oportunidades se dan una sola vez en la vida. Venía, hay que amarrarse las mangas. Y ciertamente yo era de ese grupo, antes de entrar al gobierno, que tal vez era crítico del gobierno. Porque no es lo mismo de afuera que adentro. Ciertamente, mis respetos. Siempre hay una manzanita podrida, ¿verdad? En todos sitios, pero mis respetos a los empleados públicos. En el municipio de Cabo Rojo se trabaja de verdad. Y yo atesoro y aprecio eso. Cada vez que yo veo a uno de los muchachos que llega al municipio, ya sea de recreación y deporte, de obras públicas, y que me desmientan, yo los abrazo y digo, ay, licenciado, yo estoy sudado. Y yo le dije, muchachos, si yo respeto tanto eso, yo respeto eso. O sea, hay gente que está trabajando al sol. Oye, y el que los critique porque se coja un brequecito, trabaje usted al sol, a ver si es verdad. Yo tengo esa sensibilidad, ¿sabes? Y tengo ese orgullo. Incluso, yo le puedo decir que mucha gente me ha criticado porque muchas veces yo hablo en primera persona. ¿Y tú sabes por qué yo hablo en primera persona? Porque yo digo nosotros y yo hacemos. Porque yo me siento tan orgulloso de lo que nosotros estamos haciendo que tengo ese sentido de pertenencia. Yo me siento sumamente orgulloso. Contrario a mucha gente que a veces esconde el bash y dice, ay, que no vean dónde yo trabajo. Yo me siento súper orgulloso de donde yo trabajo. Porque te puedo asegurar que no tengo por qué bajarle la cabeza a nadie. Los puedo mirar de frente y mucha gente, ¿verdad? Yo no soy un billete de 100, pero la mayoría de la gente podría decir que yo soy una persona decente y que los he tratado con la dignidad del mundo, que los escucho. Y eso de que, si no tienes cita no te puedo atender, eso no existe. Pregúntenle a los empleados. Si yo estoy en la oficina, yo cojo el break y los atiendo, o sea, sin ningún problema. Ahorita mencionó que también una de sus responsabilidades era lo de la subasta. Ujú. La vicealcaldesa vino, habló y dijo unas montones de cosas que yo ni sabía y muchas personas no sabían sobre la subasta. Sí,
¿Qué ella no dijo que usted nos puede iluminar? Bueno, debo excusarme, yo no vi la entrevista, pero sí le puedo decir, mira, por la calle se dicen muchas cosas. Hace poco dijeron, ay, que si se le filtran los números a este para que sepan cuánto van a licitar menos y todas esas cuestiones. Pues mira, el procedimiento de la subasta, primero la subasta formal, porque hay diferentes tipos de subasta. Está la subasta por invitación, el request for proposal, está pues, la subasta formal. La subasta formal, nosotros establecemos un calendario. ¿A qué día se somete la propuesta? ¿A qué hora? El que no la someta a esa hora, simplemente descualificado. Y se abren los sobres al frente de los licitadores. Por ejemplo, un día como hoy, nosotros tuvimos una subasta a las 9 de la mañana, ¿verdad? Que se entregaba la propuesta. Todos los licitadores estaban al frente de la Junta de Subasta. Y ellos firman y la hora cuando entregan. Y a las 10 nosotros pasamos con los sobres sellados, como ellos los sellan, y ellos están presentes. ¿Tú te crees que si yo abro algún sobre, que ellos en la mayoría de las veces ponchan, le ponen tape, yo rompo uno de esos sobres, ¿tú te crees que ellos van a decir, ay, sí, ellos están velando ahí sus intereses? Pues se abre al frente de ellos y ellos ven las otras. O sea, ¿qué oportunidad yo tengo si entrego una subasta, una propuesta a las 9 y se abren los sobres a las 10 de enmendar una propuesta? ¿Qué oportunidad tú crees que puedas tener? Si yo no puedo aceptar ninguna después de las 9. O sea, ¿de qué estamos hablando? O sea, y aquí se hacen muchas especulaciones, muchas cosas. Oye, yo no sé si en otros sitios eh, abren los sobres en la oscuridad, pero nosotros no. Yo recuerdo una vez que yo presidí una de las subastas, eh, ¿verdad? Yo abro la subasta y digo, ¿dónde están los licitadores? Y estaban los sobres. Y la gente dijo, mira, por error se le dijo que se fueran. Pues yo inmediatamente suspendí la subasta y los volví a citar. Porque para mí es súper importante de que la gente que está licitando vea cuándo se abren los sobres y que esos sobres son como ellos los pusieron, o sea, como los sometieron. O sea, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? Aquí se hacen muchas especulaciones y la mayoría de las personas no conocen los procesos, no los conocen. Licenciado, de los 20 títulos que tiene, Ajá, voy a asumir que pertenece a 10 o 20 organizaciones. ciertamente. Algunas que quiera compartir con nosotros que nos ayuden. Bueno, yo fui parte de la Asociación de Ciencias Forenses de Puerto Rico. Soy miembro activo de la Asociación de Abogados de Puerto Rico. Wow, ahora me dejaste un poquito así. Bueno, como le dije, yo soy HIPAA Compliance Officer. Ahora mismo también tengo, ¿verdad? No sé si lo puedo decir, pero los martes yo estoy en un programa de Renacer que se llama La Escuelita de Jesús, donde compartimos la palabra de Papá Dios. Yo estoy con una psicóloga de San Germán que se llama la doctora Melissa Rodríguez, que me enorgullece estar con ella todos los martes, y somos parte de eso. En Cabo Rojo. No, es Renacer o sea, nosotros vamos a la emisora Oh, ok, ok. en Hormiguero. Ay, yo te estoy señalando, ¿viste? Sí, sí. En Hormiguero. Y tengo el privilegio de, ¿verdad? De que ella me invitara y soy parte de eso también. Hay otras organizaciones que me las quisiera reservar, pero sí, pertenezco a muchas por ahí. Sí. ¿Qué organización le gustaría ver en Cabo Rojo? Eh, Que no existe ahora mismo. ¿A qué voy? ajá. Yo me fui por 25 años, regreso, no veo mucho networking events, no hay muchos sitios donde se juntan los emprendedores o los profesionales para compartir recursos, ideas. No hay ninguna organización así en Cabo Rojo en el área. Fíjate, no, fíjate, no. Y yo creo que eso es una buena oportunidad, incluso en un momento dado, yo creo que nosotros podemos como municipio, ¿verdad? Para ayudar a estos emprendedores.
Yo creo que parte de nuestra estructura debería estar dirigida a establecer ¿verdad? Papeletas de Excel para que ellos puedan pagar el IBU, ¿verdad? Los POS, cómo funcionan los POS, o propiciar ese tipo de cosas que te ayudan a arrancar un negocio. Pero ciertamente no, ¿desde cuándo Regresé en mayo del 2021. en mayo del 2021? Bueno, si hubieses estado un poquito antes, el que conoce un poquito de economía sabe que la economía se mueve a base de la confiabilidad. Ciertamente, el municipio de Cabo Rojo, cuando nosotros entramos, estaba un poquito estancado. Y si no te has dado cuenta, la proliferación de construcciones y negocios ha sido extraordinaria. ¿Y qué significa eso? Mira, cuando los medios privados tienen confianza con los gobiernos, se tiran. Y yo entiendo, ¿verdad? Y esto es una especulación, ¿verdad? Porque no tengo una data científica, pero yo entiendo de que como nosotros hemos trabajado el asunto, oye, nos falta mucho, porque Cabo Rojo es grande, de verdad es grande. Es el tercer o cuarto municipio con más carreteras, y eso la gente no lo sabe, y estaban en Paratá. Quiero hacer un paréntesis con eso. La realidad es que nosotros tenemos pocos proveedores de asfalto. El que me trabaja el asfalto aquí, que es Rodríguez, eh, a veces se divide en 2 semanitas aquí, se va para Añasco 2 semanitas, se va para Mayagüez 2 semanitas, se va para San Germán 2 semanitas. Y por eso nosotros muchas veces, aunque tenemos la subasta, aunque tenemos los fondos, pero dependemos ¿verdad? De prácticamente de un proveedor. Y la realidad es que escogimos en un momento dado uno de Cagua, si mal no recuerdo, y era complicado, porque la coordinación también era complicada. Porque el call meeting, sabes que es romper la carretera, lo hacía una empresa y después no había coordinación y pues nada, en la marcha pues fuimos ajustando y eso es una de las razones por las cuales estamos detenidos en ese sentido. Pero la realidad es que, oye, la confianza se nota. O sea, han habido muchos negocios nuevos, muchas construcciones y las que vienen. Y otra de las cosas, mira, hay una construcción que todo el mundo está hablando, que dice que si nos están robando las playas y... Oye, la gente habla sin ver el proyecto. Prácticamente, no sé si tuviste la oportunidad de verlo, es prácticamente un proyecto ecológico. Y entonces ¿verdad? Se guardaron más el doble de lo que se supone que se guarde del área marítimo terrestre. Bueno, y nosotros tenemos que ser vigilantes con eso, ciertamente, pero ¿por qué le decimos que no sin ver? Porque aquí es una especulación para todo. Eh, y debo aclarar también que mucha gente dice que las playas son del pueblo y yo tengo que corregirlo. Las playas no son del pueblo. Las playas son públicas, que es otra cosa. Porque si fuera del pueblo, estuvieran susceptibles a apropiación. No, al contrario, las playas son públicas porque tú las puedes disfrutar, pero no son tuyas. Pues si no, pues está bien, pues se pueden hacer casas allí, ¿me entiendes? Pues es una retórica que se vende y la realidad es que no es cierto. Dentro de recursos humanos, Ujú. si tuviera una varita mágica, dinero y recursos no fuera un problema y la mueve para tener lo que usted quiere, ¿qué haría? Eh, Darle justicia salarial a los empleados. ¿Qué eso significa para usted? Pues mira, lo que pasa es que eh, el mínimo estatal, porque la gente confunde el mínimo federal con el mínimo estatal, que es la ley número 46 del 2019, si mal no recuerdo, excluye a los municipios. O sea, el 1050 no nos aplica a nosotros, porque, y eso tiene una naturaleza, ¿verdad? Nosotros trabajamos a base de presupuesto, de los recaudos del municipio. Y la realidad es que para nosotros hacer un ajuste, nosotros tenemos primero que hacer un plan de clasificación y retribución nuevo, eh,
y muchas veces no se puede implementar hasta que no hayan los fondos. Eh, Ciertamente eso va a tener un impacto en las finanzas del municipio, sin duda alguna, y nos tenemos que mover ahí, porque si no, no vamos a poder competir. La realidad es que nosotros tenemos una complicación seria. Mira, yo he tenido personas que los contrato hoy y a la semana se me van, y se me van para McDonald's. Pues McDonald's está pagando más. Pues por supuesto, por supuesto. Y entonces, eh, muchas veces nosotros tenemos las manos atadas porque nosotros trabajamos a base de presupuesto. La gente se cree que yo saco una varita mágica, como bien estás diciendo, y saqué chavos debajo de la mesa. Mira, no. Primero, nosotros dependemos de recaudo. Y es interesante porque a veces suena hipócrita que mucha gente diga que los políticos son corruptos, pero van a un negocio y le dicen que no le cobren el IVU. Y pagan o hacen construcciones ilegales y pretenden de que el municipio no los multe o no le cobre arbitrios de construcción. ¿Y quién tú crees que recoge con qué la basura? ¿O es que la basura vienen y la recogen de gratis? 3 millones de dólares recogido de basura. 3 puntos y pico. No, no son tres, estoy redondeando. Entonces, los escombros. La gente tira los escombros ahí al frente y eso cuesta. Yo, yo veo que ese servicio, el servicio de basura a nivel de toda la isla, primero que nada, me preocupa mucho el problema que tenemos de vertederos y Sí. basura en Puerto Rico. Sabes Pues que tenemos estamos 10 llena. años más. Sí, vamos, pero fíjate, si nosotros la trabajamos bien, puede ser 20. O sea, en la nueva celda y después de esa nueva celda hay la posibilidad de otra adicional. A mí lo que me preocupa, Cabo Rojo en vertederos, pues, obviamente tiene una tiene una vida, tiene vida. Pero si no recuerdo y no estoy equivocado, en los 90 habían como 68 vertederos y para el 2025 solamente van a quedar 3. Correcto. Como que ahora vamos a nadar en basura. Sí, sí. Y nos tenemos que mover ciertamente al reciclaje. Lo que pasa es que ahora mismo el reciclaje, y eso desde que yo estuve en la facultad, yo me gradué en el 2008. Desde que yo estuve en la facultad, que incluso cogí una clase de Derecho Ambiental, la realidad es que no hay incentivo para tu reciclar. No hay esa cultura ni esa mentalidad, ¿verdad? Ese chip todavía no lo hemos afinado. Yo creo que nos falta mucha educación. Y no hay incentivo en el sentido de que yo, o sea, tengo que montar el reciclaje a nuestro carro, llevarlo 4, 5, 6 millas de aquí, gastar gasolina para depositarlo. Y aunque suene mezquino, pero la gente trabaja a base de beneficios, lamentablemente. O sea, no a base de beneficio general, sino a beneficio personal. Y la realidad es que tenemos que cambiar ese chip. ¿Verdad? La cultura de reciclaje, se supone que nosotros estuviéramos prácticamente el 40% según la ley y no llegamos a eso. Pero no es porque no hayan o sea, nosotros no propiciemos. Es que la cultura no existe, no existe. Si pudiera hablar con su yo más joven, ¿qué se diría? Eh, que tal vez no hubiese estado en el gobierno. Mira, esto ha llenado de mucha satisfacción. Te lo puedo decir sin que me quede nada por dentro. Yo me siento sumamente orgulloso, pero también me siento agotado. Esto es un trabajo arduo e injusto. E injusto porque aunque tú des el 100%, siempre va a haber alguien que te va a desgiversar todo o a criticar de una forma virulenta, metiéndose con la familia, metiéndose con tu reputación profesional, diciendo barbaridades sin conocerte. Y eso es lo injusto de todo esto. Y yo le invito a la gente, los invito, mira, yo les invito a que no sean así.
¿Por qué? Porque no te puedes quejar de que personas decentes no quieran entrar al gobierno, porque no se quieren exponer a esto. Eh, la realidad es que, o sea, a veces tú tienes que sopesar si vale la pena o no. En el caso mío, pues yo sopesé que sí valía la pena, aunque, ¿verdad? Dijera lo que dijera. Porque yo sé que si no hubiese sido yo, muy probablemente no lo hubiera hecho tan bien como yo. Tal vez mejor, nadie lo sabe. Pero yo me conozco. Acuérdate que la reputación es lo que los demás piensan de uno. Y la conciencia es lo que te dirige. Y yo tengo la conciencia tranquila, soy una persona decente, o sea, vine a trabajar, no vine a lucrarme. El que diga que yo me beneficié en algo, mira, si ves mi Jeep del 98, 6 cilindros, cuatro, porque yo no soy ostentoso. O sea, yo a mí me gustan las cosas buenas, pero a mí las cosas materiales no me satisfacen. ¿Qué mensaje le gustaría llevarle a darle a la próxima generación? Eh, que estudien. Yo tuve un choque generacional con mi hija, a mucho orgullo, ¿verdad? Yo que amo y quiero muchísimo. Es la mejor versión de mi esposa y yo. Pero sí te puedo decir que la generación de ahora, por la inmediatez, no profundizan. Y yo en muchas ocasiones, ahora mi hija está estudiando Derecho, ¿verdad? Está ella en Ponce, que me llena de mucho orgullo. Pero al principio ella, cuando me preguntaba cualquier cosa, yo le decía, es que yo no te puedo responder eso con un sí o un no, o con una contestación directa. Yo te tengo que decir de dónde sale. Y, ay, papi, por Dios, dime la contestación y ya. Y yo, lo que pasa es que cuando te pregunten después, tú no lo vas a poder aplicar. Y hace poco, estudiando Derecho, me dijo, contra papi, tú tenías razón. Porque no es repetir como el papagayo. No es coger una ley que cada ley tiene un bien protegido o una exposición de motivos para qué se dirige. Y tú aplicársela, ¿verdad? Una ley de laboral, aplicársela a la ley de carro. Pues no, eso no funciona así. Por eso es que uno tiene que profundizar. Y yo creo que la inmediatez los está afectando. Y la inmediatez y el acceso a la información que no es correcta. Mucha gente dice cualquier barbaridad y lo repiten como si fuera una verdad absoluta. Y es increíble, es increíble. Hay gente que me dice a cada rato, bueno, que me decía a cada rato, ya no me lo dicen tanto, porque yo creo que los orienté tanto, que me decía, eso es ilegal. Y yo le decía, ¿en qué ley lo prohíbe? Pues porque todo el mundo, aquí todo es ilegal. Pero yo le preguntaba, ¿en qué ley lo prohíbe? Entonces mucha gente me decía, la ley 54, y yo le decía, ¿de qué año? Porque en todas las sesiones legislativas hay una ley 54. Me tienes que decir el nombre y el apellido. ¿Entiendes? O sea que nos tenemos que educar. Tenemos que educar. Mucha gente me decía, si yo te pregunto, ¿qué diferencia hay entre robo y apropiación ilegal? ¿Qué tú me dirías? ¿Lo sabes? No. No. Los dos, una persona que sustrae a otra, la diferencia del robo es mediando fuerza e intimidación. La otra es sustraer una cosa de una persona sin mediar fuerza e intimidación. Esa es la diferencia. Y es como la, el escalamiento con traspasar una heredad privada. ¿Cuál es la diferencia? La intención de robar. Tú puedes traspasar una propiedad, cometes un delito, pero si traspasas una propiedad con la intención de apropiarte de algo, pues es escalamiento. Hay que profundizar en los detalles. Seguro. Es como ahora mismo, antes no existía el delito de ratería. ¿Tú sabías eso? Antes te acusaban, si tú te apropiabas algo en una tienda, te acusaban de apropiación ilegal. Y tú tenías que salir de la tienda porque tenías que tener la intención de salir. ¿Pues ¿Sabes qué? Cuando se inventó en el 2012 el Código Penal, se estableció el delito específico de ratería. Y nada más con tú, dentro de la tienda, entrarte una propiedad al bolsillo, a una bolsa, o tratar de esconderlo, ya se configura el delito.
Interesante, ¿verdad? Eso son gotitas del saber. Y lo dejamos ahí, licenciado. Gracias por su Un tiempo. placer. Gracias por la información que nos dio. Y familia, gracias por estar aquí con nosotros. Tenemos varias personas, Miguel Santana, Edson Zapata, Ada López. Gracias por sacar un ratito de su tiempo estar aquí. Y gracias. Hay varias personas y varios comentarios. Mili Torres, Maxwell, Jacqueline Rivera, Elizabeth Oliviere, Sammy Santana, Luz Rodríguez. Gracias a todos y nos vemos el próximo jueves con un líder distinto, Seguro. hablando de su área de responsabilidad. Gracias a todos. Los vemos el próximo jueves. Buenas noches, familia. Buenas noches. Gracias por acompañarnos en este episodio de Cabo Rojo Informa. Esperamos que hayas disfrutado de esta conversación y que te haya servido para estar más conectado con lo que está pasando en nuestro querido Cabo Rojo. Antes de irte, te invitamos a que dejes un comentario aquí abajo. Queremos escuchar tu opinión sobre los temas que hemos discutido hoy. Tu feedback nos ayuda a seguir mejorando y a traer contenido que realmente te importa. Si conoces a alguien que debería ver este video, compártelo en tus redes sociales. Ayudemos a que más personas se mantengan informadas y sean parte de las decisiones importantes de nuestra comunidad. No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube y activar la campanita para que no te pierdas ninguna de nuestras próximas entrevistas ni eventos en vivo. También, únete a nuestro boletín electrónico en caborojo.com/email para recibir todas las noticias y actualizaciones directamente en tu inbox. Y recuerda, el próximo jueves a las 7 de la tarde tenemos un nuevo episodio de Cabo Rojo Informa. Gracias por ser parte de nuestra comunidad. Nos vemos en el próximo episodio.